Alabado sea Yahweh, Santos de México. Soy la hermana Fabiola. Aquí estamos con el apóstol Hurley. Él va a traer la palabra de hoy. Praise Yahweh, Saints of Mexico. Alabado sea Yahweh, Santos de México. It's been a while since I've had the chance to speak with y'all. Ha sido un rato desde que he tenido el chance de hablar con ustedes. You know, a couple of weeks ago, we were together in Suche, Hace unas cuantas semanas estaban juntos en Suche. and I haven't been on any of the Mexico broadcasts yet. Y él no se ha puesto en el vivo de México. So it gives me great joy Entonces le da mucho gozo to be able to speak today's message. poder hablar el mensaje de hoy. Before we get started, we're going to have a word of prayer, me and Sister Madeline. Antes que empecemos, vamos a tener una oración, él y yo. So please join us. Entonces, por favor, júntense. Heavenly Father Yahweh, Señor Padre Yahweh, we give you so much thanks. le damos tanta gracia. You have been so good to us. Usted ha sido tan bueno a nosotros. We are your people Nosotros somos su gente. in these last and evil days, En estos últimos y terribles días, the sheep of your pasture. las ovejas de su pastor. And we depend on you fully, Y nosotros dependemos en usted completamente. that you may protect us Que los pueda proteger and lead us and guide us in the way we should go. y guiarlos y dirigirlos a la manera que debemos de ir. So as we come before you tonight, Entonces, como venimos ante ti hoy, we pray in Yeshua's name, oramos en el nombre de Yeshua. lead us by your precious Holy Spirit. Guíelos por su precioso Espíritu Santo. Give us your word tonight. Denos su palabra hoy. In the name Yeshua we pray. En el nombre de Yeshua oramos. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. It's good to be a saint of the Most High. Es bueno ser un santo del más arriba. I want to send out my greetings to the saints in Suche. Le quiere dar sus bendiciones a los santos allá en Suche. I truly enjoyed being there. Él le gustó estar allí. I wasn't tired of being there. Él no estaba cansado de estar allí. That's not why I left. Por eso él no se fue. I had to leave because we had a plane ticket Él se tuvo que ir porque tuvo un avión que cachar with a certain date on it. con un cierto día allí. Amen. I was enjoying spreading the gospel with you all. Amén. Él estaba gozándose compartir el evangelio con ustedes. I was glad that Yahweh allowed me to go there to impart spiritual gifts to you. Él estaba agradecido que Yahweh le dio la oportunidad para darles regalos espirituales a ustedes. And I always learn something from the people of God. Y él siempre aprende algo de la gente de Dios. See, I'm like the Apostle Paul. Él es como el apóstol Pablo. I don't count myself to have fully apprehended. Él no se cuenta a que completamente aprendió, Neither do I count myself to be someone that is completely perfect. ni se cuenta a alguien que él es completamente perfecto. Now, don't get me wrong. Entonces no lo tomen en mal. Yahweh does make us perfect Yahweh los hace perfectos through his son Yeshua Messiah. por su hijo Yeshua Mesías. But he keeps on perfecting us as we walk with him. Pero él continúa a perfeccionarlo en lo que seguimos caminando con él. So when I was with you in Suche, Entonces cuando él estaba con ustedes en Suche, it was my first time to go to another country without Apostle Washington. era la primera vez que él fue a otro país sin el apóstol Washington. So it was like a new chapter in my life. Entonces era como un capítulo nuevo en su vida. And I truly love the spirits of you that are there. Y él amó el espíritu de ustedes que estaban allí. Brother Carlos Hermano Carlos and Sister Daisy, y la hermana Daisy I love you so much. los ama tanto. Minister Jonah, El ministro Jonás I can't wait to see all of you again. no puede esperar hasta verlos de nuevo. Amen. So we understand that you are there, just the three of you. Amén. Nosotros entendemos que ustedes están allí, solo ustedes tres. And the devil can try to use that to make it hard. Y el diablo puede tratar de usar eso para tratar de hacerlo difícil. I also want to take time out to speak to the saints that are in Mexico City and Pacula. También quiere tomar tiempo a hablar con los santos que están en la Ciudad de México y Pacula. I hope that you're being steadfast. I hope that you're staying strong. Espero que estén continuando y espero que estén fuertes. Keep on staying on Marco Polo. Continúen a estar en Marco Polo. Let that fire
keep you burning. Deje que ese fuego siga quemando. If you may be wishing that maybe you had a pastor there. A lo mejor ustedes desean que ojalá tuvieran un pastor allí. You know, there's a lot of things that we want and wish for. Hay muchas cosas que nosotros queremos y que deseamos. But you have to understand that sometimes Yahweh lets things be a certain way for a certain amount of time. Pero necesitan entender que a veces Yahweh deja que las cosas pasen por un cierto tiempo. And he does that to test us. Y Él hace eso para testearlos. So the question is, are you going to pass every test? Entonces la cuestión es, ¿ustedes van a pasar cada examen? Are you going to be strong in the Lord and in the power of his might? ¿Van a ser fuertes en el Señor y el poder de su voluntad? That's a good question. Esa es una buena cuestión You have to ask yourself that. que necesitan preguntarse ustedes mismos. So we're going to go ahead and get in the scriptures. Vamos a entrar a las escrituras. Now, I can only speak for myself, Él solo puede hablar por él mismo, but the scriptures is where I gather my strength from every day. pero las escrituras es donde él agarra sus fuerzas cada día. Now, we're here in this world, Estamos aquí en este mundo and Yahweh has blessed us by his grace to be part of the true church. y Yahweh los ha bendecido por su gracia ser parte de la iglesia verdadera. Now, it's easy to look to everyone else to be your encouragement. Es fácil mirar a los demás para que ellos sean su ánimo. It's easy to lean on other people's strength. Es fácil estar esperando las fuerzas de los demás. But, and I say this from the perspective of someone who's been in the faith for almost 3 decades. Y él dice eso en la perspectiva de alguien que ha estado en la fe por casi, how much? Almost 3 decades. Casi 3 décadas. Oh my gosh. Yeah, she's like, how old are you? 24? 24. The sister here is only 24 years old. Yo solo tengo 24 años. So I came into the faith when I was 20, Él vino a la fe cuando él tenía 20 años. and I'm going to be 48 this year. Y él va a tener 48 años este año. So I've been in church longer than she's been alive. Entonces él ha estado en la iglesia más tiempo que yo he estado viva. Yeah, I'm old. Dice que está viejito. I am. I've become Michael Hurley the aged. I'm sorry por that. Él ha convertido a Michael Hurley el anciano. And somebody thumbed me down. Y alguien le puso el dedo para abajo, diciendo que no está viejo. Like, you don't agree? ¿No están de acuerdo? You know, the only people who would disagree with that is someone who's older than me. La única persona que no está de acuerdo con eso es alguien que es más mayor que él. And I admit, okay, I humble myself. You win. Y él se humilla, ustedes ganan. Amen. But I've been around and I've seen a few things. Amén, pero él ha estado alrededor y él ha visto muchas cosas. When I came in here when I was 20, Cuando él vino aquí, cuando él tenía 20 años, I was young and I had my mind in a certain place. él era joven y él tenía su mente en un cierto lugar. And I thought I knew more than I really knew. Y él pensaba que él sabía más cosas que de verdad él sabía. I thought that I was wiser than I really was. Él pensaba que él era más sabio de como él era. But I thought I was humble. Pero él pensó que él era humilde. I thought that I was stronger than I really was. Él pensaba que él era más fuerte de realmente que él era. And I looked to other people. Y él miraba a las otras personas. And that's not wrong to do, Y eso no es malo hacer. because when you first come into church, you do look at the saints that are already there. Porque cuando primero vienes a la iglesia, tú ves a los santos que ya están allí. And those saints are supposed to be walking uprightly. Y esos santos deben de estar caminando bien. But that's not really what I'm referring to right now. Pero no es eso a lo que él se refiera. You will find that even those in the church that are strong, Ustedes van a encontrar que hasta aquellos en la iglesia que son fuertes, even though they do many things that are very encouraging for you, aunque ellos hacen muchas cosas que tienen mucho ánimo para ustedes, but no matter how hard they try, they're always going to let you down in some way. pero no importa cuánto traten, ellos siempre te van a dejar caer en una manera u otra.
Now, I'm not telling you that they're going to sin against you, Entonces Él no te está diciendo que ellos van a pecar contra ti, but what I'm saying is that Yeshua Messiah is our true encouragement. pero lo que está diciendo es que Yeshua Mesías es nuestro verdadero ánimo. Yahweh is our all in all. Yahweh es nuestro todo en todo. And I had to learn this. Y Él tuvo que aprender esto. But before I learned it, Antes que Él lo aprendió, I was too picky with everybody. Él era muy escogido con todos. I used to criticize everything everybody did. Él criticaba todo lo que hacían los demás. And I would find fault in every little thing. Y Él encontraba culpa en cada cosa. And I didn't think I was doing it. Y Él no pensaba que lo estaba haciendo. I thought that I wasn't picky. Él pensaba que Él no era así. I thought I wasn't making excuses Él pensaba que Él no estaba haciendo excusas. because I didn't know myself as I should have known myself. Porque Él no se conocía como Él se debería de conocer. Whenever you come to the church, you begin to learn how to know yourself for who you really are. Cuando primero vienes a la iglesia, empiezas a conocerte por la tal manera que de verdad eres. And we learn that by listening to the preaching of the word. Y nosotros aprendemos eso por escuchar la prédica de la palabra And by the reading of the word. y por leer la palabra. So we're going to start reading in 1 Peter, Entonces nosotros vamos a empezar en la primera de Pedro and we're going to start at the 13th verse. y vamos a empezar en el versículo 13. I'll read a few verses, Él va a leer unos cuantos versículos and then Sister Madeline is going to read it in Spanish. y después yo lo voy a leer en español. So verse 13 says, "Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Yeshua Messiah." Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua Mesías sea manifestado. So we understand that there's some, it says gird up the loins of your mind. Dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento. That means this is Peter writing to saints in church already. Esto es Pedro escribiendo a los santos que ya están en iglesia. Because they came and because they heard the preaching of the gospel. Porque ellos escucharon el predicamento del evangelio. They heard Peter preach. Ellos escucharon a Pedro predicar. They even repented and were baptized in the name of Yeshua Messiah. Hasta se arrepintieron y fueron bautizados en el nombre de Yeshua Mesías. They even received the gift of the Holy Ghost, speaking in tongues. Hasta recibieron el Espíritu Santo hablando en lenguas. But that did not change the fact that they still had growing and learning to do. Pero eso no cambiaba el facto que ellos todavía necesitaban crecer y entender. See, what the devil will try to get you to do is get tired of church. Lo que va a hacer el diablo es tratar de cansarlos de la iglesia. Because you come and you hear the gospel message and then you decide to be part of the church. Porque tú vienes y escuchas el mensaje del evangelio y tú decides ser parte de la iglesia. And there's a part of you, which is your flesh. Y hay una parte de ti que es tu carne And your fleshly mind. y tu carnalmente, Which always wants things to be done. que siempre quiere que las cosas estén hechas. Because the flesh is lazy. Porque la carne es perezosa. It wants to not have to try anymore. Ya no quiere tratar. So you're saying, okay, I hear that Yeshua is my Savior. Entonces dices, ok, yo escucho que Yeshua es mi Salvador. I got it. I get it. I understand. I need to get baptized in His name, and I'm going to speak in tongues and receive the Holy Ghost. Yo entiendo, yo necesito ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Okay, so I've done all that, so I'm good, right? Entonces yo ya hice todo eso, ya estoy bien, ¿verdad? And the word goes forth through preaching Entonces viene la palabra en la predica and says, no, you're not all the way right yet. y dice, no, todavía ya no estás bien. You're going to have to pull your mind together more. Vas a tener que poner tu mente más. And the Spirit will tell you what's wrong with you. Y el Espíritu te va a decir que está mal en ti. It will begin to feed you meat instead of that milk it started out with.
te va a empezar a dar carne en vez de esa leche que empezaste. And you'll start to get tired of it. Y te vas a cansar. You're like, what did I get myself into? Ujú. Vas a decir, ¿en qué me metí yo? See, I can look at Sister Madeline Él me puede ver and I could say these words, y puede decir estas palabras. and she's like, yep, that's how we feel. Ujú. Y yo digo, así es como nos sentimos. Because we're all the same. Porque todos somos iguales. Whether you're male or female, Si sos mujer o hombre, young or old, viejo o joven, when a man or woman made of flesh comes to church, cuando un hombre y una mujer hechos de carne vienen a la iglesia and here's the truth, y escuchan la verdad, we get excited about it at first, estamos muy alegres al principio and then our flesh starts to count up all the cost, y después nuestra carne empieza a contar todo el costo and in our flesh we say to ourselves, oh my God, I gotta do this for the rest of my life? y la carne lo dice, oh Dios mío, necesito hacer esto todo el resto de mi vida. And the Spirit will answer and say, yep, Y el Espíritu va a decir, sí, that's what you have to do. eso es lo que necesitas hacer. You gotta get your mind right. Tienes que agarrar conformes, Yeah. You gotta be sober. tienes que ser sobrios, You gotta keep thinking straight. tienes que pensar recto And you gotta keep hoping to the end. y esperar por completo en la gracia hasta el final. It says, for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Yeshua Messiah. La gracia que hoy es traído cuando Yeshua Mesías sea manifestado. And you could say to yourself, Y tú te puedes decir a ti mismo, but he was already manifested to me, right? pero él ya fue manifestado a mí, ¿verdad? Yes, through the preaching of the gospel. Sí, por el predicamento del Evangelio. Yeshua Messiah was presented to you. Yeshua Mesías fue presentado a ti. And even though you don't see him, Y aunque tú no lo veas, you've been told that you have to have faith in him. te dijeron que tenías que tener fe en él. Because not everybody saw him in the flesh. Porque no todos lo vieron a él en la carne. The apostles did. Los apóstoles sí, But don't you know it was hard for them whether they got to meet him in person or not? pero no sabían que era difícil para ellos si lo podían conocer en persona o no. And they were asking him, when are you going to bring your kingdom? Y ellos le preguntaban a él, ¿cuándo tú vas a traer tu reino? And they didn't realize he had already brought the kingdom. Y ellos no se realizaban que él ya había traído el reino. See, we're in the kingdom right now. Nosotros estamos en el reino ahorita. But that doesn't change the fact that there are some things we have to wait for in faith. Pero eso no cambia el facto que hay algunas cosas que tenemos que esperar en la fe. So even though Yeshua Messiah has been manifested to us by preaching and by the gospel, Entonces, sí sabemos que Yeshua Mesías fue manifestado a nosotros por el Evangelio y la prédica, but the things that the Bible says he's going to do, not all of them have happened yet. pero las cosas que dice la Biblia, que dice que Él va a hacer, todavía no todas han pasado. So we're all waiting for that day that he appears in the sky. Entonces, todos estamos esperando ese día que Él va a aparecer en esa nube. And we know that if we're doing what's right to do by his grace, then we will be saved. Y nosotros sabemos que si estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, por su gracia vamos a ser salvos. But because we don't see him, because he's not here right now visibly, Pero porque no lo vemos y porque no está aquí ahorita viéndolo, the devil has the ammunition he needs to make it hard for us. el diablo tiene la ammunición para lo que él necesita hacer para hacerlo difícil para nosotros. That's why we got to keep hoping to the end. Por eso tenemos que seguir deseando hasta el final. And instead of getting weary, Y en vez de preocuparse, we need to be thankful. tenemos que estar agradecidos. And we need to endeavor to be ready. Y tenemos que prepararlos para estar listos. So when we hear the word, Entonces, cuando escuchamos la palabra, whether it's through Facebook, si es por Facebook, or when Apostle Washington or I or one of the other bishops comes to your country, o cuando el apóstol Washington o él o otro obispo va a su país and we speak to you live and in person, y hablan con ustedes en persona, whether it's one or the other, cualquier cosa, you got to get your mind engaged in what you're hearing. tienen que meter su mente en lo que están escuchando. And we understand that it's not always easy because of the translating.
Y nosotros sabemos que no es siempre fácil por la traducción. You know, because it may feel like things get lost in translation. Porque se puede sentir que las cosas se pierden por la traducción. But don't fear that. Pero no se preocupen por eso. Because that's why we're going to keep doing it more and more and more. Por eso lo vamos a seguir haciendo más y más y más. Yahweh is able to convey this gospel message to you from one language to another. Yahweh hace lo posible para traer este mensaje por un lenguaje a otro. So you're going to have to exercise patience. Van a tener que hacer ejercicio de esa paciencia. Amen. And Amen. We know it's not always... the devil tries to make it hard. El diablo lo trata de ser difícil. Because you're there by yourself. Porque están allí ustedes solos. And we give you instructions on how to dress. Y nosotros le dimos instrucciones en cómo vestirse. And how to speak. Y cómo hablar. And we admit that there are many things we've said, don't do those things anymore. Y nosotros admitimos que hay muchas cosas que hemos dicho que no hagas esas cosas ya. And we have taught you other good, better things to say and do. Y les hemos enseñado otras cosas mejores que hacer. It's very tempting not to keep these things. Es mucha tentación no tratar de mantener estas cosas. It's easy to stop praying and fasting. Es fácil parar de orar y ayunar. And to be slothful. And to be and to stop doing what you're supposed to do. Y de parar de hacer lo que debes de hacer. Amen. Amen. But that's why we're striving. Por eso estamos luchando To stay in the Word. de mantenerlos en la palabra. Let our encouragement be in the Word. Dejen que nuestro ánimo esté en la palabra. These words I'm speaking to you right now. Estas palabras que él está hablando ahorita. And the words that are in your scriptures. Y las palabras que están en las escrituras. Now we understand that sometimes the Bible is hard to understand. Nosotros entendemos que a veces la Biblia es difícil de entender. And one of the biggest reasons why it's hard to understand Y la más grande razón que es difícil de entender is because we've spent more time not reading it than we have actually reading it. es porque hemos pasado más tiempo no leyéndola que hemos pasado tiempo leyéndola. Now I will admit it, being an apostle, Y él lo va a admitir siendo un apóstol. Yahweh has given me a gift, Yahweh le ha dado un regalo, a gift of knowledge, el don de entendimiento and a portion of wisdom and understanding. y una porción de entendimiento y conocimiento. And not everybody has the same measure of the gift. Y no todos tienen el mismo tamaño del don. And I am going to use my gift to do my best to help you all to know and understand the truth. Y él va a usar su don para ayudarlos a ustedes de saber la verdad. Just like Apostle Washington does. Solo como el apóstol Washington lo hace. And Apostle Washington, he has an even greater gift than me. Y el apóstol Washington, él tiene un don más grande que él. And I got my teaching from him. Y él agarró su enseñanza de él. But I'm here to help assist him. Pero él está aquí para ayudarlo. But that's not the whole problem here. Pero eso no es el problema aquí. Me and Apostle Washington can preach to you till we faint and pass out. Él y el apóstol Washington les puede predicar hasta que ellos se desmayen y ya no estén. If you don't put forth the effort and the desire to stay in the Word and make it be your life, Si ustedes no ponen ese trabajo de ese deseo de que esto sea su vida, then our preaching is a waste of time. entonces cuando ellos predican es un gasto de tiempo. It's like me. I'm a musician, Es como él es un músico and I love singing and playing music. y él ama cantar y tocar música. And as I told you before, I was in the world as a sinner until I was 20 years old.
Y cuando les dijo antes, él estaba en el mundo como un pecador hasta que él tenía 20 años. So I had 20 years to learn a lot of worldly songs. Entonces él tuvo 20 años para aprender muchas canciones mundanas. And I would put my money in the jukebox Y él ponía su dinero en el radio and I would sing along with the radio y él cantaba con el radio with no shame at all. sin ninguna vergüenza, Singing at the top of my lungs cantando lo más alto que él podía. and didn't care who saw me. Y no le importó quién lo estaba mirando. I would crank my music up and let my windows down. Él subía el volumen y bajaba sus ventanas. Pull up in my hot rod car, Él se iba con su carro caliente, crank up my music, subía el volumen and peel out y se iba de fuga. because I loved it. Porque lo amaba. It was my life. Era su vida. And I had joy living like that. Él tenía gozo viviendo así. Okay, so whenever I came to church Entonces, cuando él vino a la iglesia and I heard the gospel, y él escuchó el evangelio, I didn't like all this God stuff. él no le gustó todas esas cosas de Dios. It made me uncomfortable. Lo hizo incómodo. And I didn't want to go around listening to gospel music cranked. Y él no quería ir alrededor escuchando música evangelia con el volumen alto. I didn't whip up in my family car Él no se iba en su carro familiar and roll down my windows y bajaba sus ventanas and want to say hallelujah to everybody. y quería decir aleluya a todos. Because I was ashamed. Porque le daba vergüenza. Because I wasn't used to serving the Lord. Porque él no estaba acostumbrado a servir al Señor. To me, when I first got to church, it was embarrassing. A él cuando primero llegó a la iglesia era avergonzoso. I was proud of, acting sexy. Él estaba orgulloso de actuar sexy, coqueto, Wearing whatever I wanted to wear. usando lo que él quería usar, Trying to look cool. queriendo se ver cool, chévere, Saying things I thought were cool. diciendo cosas que él pensaba que eran chéveres. So whenever I came to church, I was ashamed of the gospel. Entonces cuando él vino a la iglesia, él tenía vergüenza del evangelio. And I had to work hard to Y get rid él- of that shame. Y él tuvo que trabajar muy duro para quitarse de esa vergüenza. But I would tell Yahweh, Pero él le decía a Yahweh, Yahweh, help me to get rid of the shame. Yahweh, ayúdeme a que ya no tenga vergüenza. Because I don't even want to witness the truth to people. Porque ya no quiero testificar la verdad a la gente. Yeah, I didn't even want to talk to people about how to be saved. Él ni le quería hablar a la gente de cómo ser salvos. So I would say to the Lord, Lord, how am I going to be saved being ashamed of you? Entonces él le decía, Señor, ¿cómo yo voy a ser salvo cuando yo tengo vergüenza de ti? And the Lord says, you won't. Y el Señor dice, no lo vas a hacer. So that's why we got to do what Peter is telling us to do. Por eso tenemos que hacer lo que Pedro nos está diciendo que hagamos. Peter was a sinner fisherman Pero Pedro era un pescador, a sinner fisherman. and a sinner fisherman. Era un pecador pescador. Yeah. He didn't care. He didn't care about being good until he met the Lord. Él no le importaba de ser bueno hasta que él conoció al Señor. And what happened to Peter whenever they came to get Yeshua in the garden? ¿Y qué le pasó a Pedro cuando ellos fueron a agarrar a Yeshua en el jardín? He forgot all about the peaceful message that the Lord taught. Él se le olvidó todo el mensaje de paz que el Señor enseñó And he went back to being a violent sinner. y él volvió a ser un pecador violento. And he probably thought he was doing the right thing. Y él a lo mejor pensó que le estaba haciendo la cosa correcta. He tried to protect the Lord and he cut a man's ear off. Él trató de proteger al Señor y le cortó el oído a un hombre. He probably felt comfortable with that knife cutting up all those fish. Él a lo mejor se sentía muy cómodo con ese cuchillo cortando todos esos pescados. So he disobeyed the Lord. Entonces él desobedeció al Señor. Yeshua had to tell him, put away your sword. Yeshua le tuvo que decir, quita esa espada. Whoever takes up the sword is going to perish by the sword. Quien levanta la espada va a perderse con la espada.
And then later on, he was following behind the Lord whenever they were going to try him. Y después él estaba siguiendo atrás del Señor cuando lo iban a tratar. And whenever people started to notice him, Y cuando la gente empezó a fijarse en él, what did he do? ¿qué hizo? He lied. Él mintió. And to make it look convincing, he cursed. Y para hacerlos que se convenzan, él lo maldició. He was, blankety blank blank, I don't know him. Dice cosa y la otra, cosa y la otra. Yo no lo conozco. Yeah. Sí. And Yeshua told him he was going to do it. Y Yeshua le dijo que lo iba a hacer. Now let's examine ourselves. Hoy lo vamos a examinar nosotros mismos. I'm not going to leave you out there by yourself. Él no los va a dejar a ustedes solos allá. I'm right there with you. Él está ahí con ustedes. Sister Madeline, you right there with them? Yo estoy ahí con ustedes. We came to church Venimos a la iglesia and we liked what we heard, y nos gustó lo que escuchamos, but it felt like it was too hard. pero lo sentimos que era muy difícil. So we kept some of the things the Lord told us to get rid of. Entonces nosotros guardamos algunas de esas cosas que el Señor nos dijo que ya desaparecemos de eso. We kind of wanted to test it out. A lo mejor lo queríamos testear. Let me keep doing these things secretly. Voy a empezar a hacer estas cosas secretamente. So let's test the spirit out. Entonces vamos a probar el espíritu. I'm not going to tell anybody about these wrong things I'm still doing. Yo no le voy a decir a ninguna persona de esas cosas malas que todavía estoy haciendo. Let's see if the message talks about it. Vamos a ver si el mensaje habla de eso. And did it? ¿Y sí? It did. Sí lo hizo. And even then, Y hasta ahí. sometimes we are so stubborn. A veces somos tan necios. We keep on holding on to these things the Lord's telling us to get rid of. Todavía agarramos de esas cosas que el Señor nos dice que ya no. Well, I'm here to tell you, my friends, Estamos aquí a decirle, amigos, I hope and pray that you realize that those things you're holding on to are the very things that are destroying you. esperamos y oramos que esas cosas que ustedes todavía están guardando son las mismas cosas que lo están destruyendo. Why do you think Peter is able to tell you to gird up the loins of your mind? ¿Por qué creen que Pedro está diciendo que 13? Mm-hmm. I went back to English. That's all right. Un momento, por favor. Fue a inglés mi Biblia. Mm-hmm. Ok. ¿Por qué ustedes creen que Pedro estaba diciendo que enseñen los lomos de vuestro entendimiento? Because that's what he had to learn how to do. Porque eso es lo que él tuvo que aprender que tuvo que hacer. I mean, the Lord showed him mercy El Señor lo enseñó misericordia and didn't destroy him. y no lo destruyó. Even though Peter was weak, Aunque Pedro era débil, he cursed and lied. él lo maldició y mintió. Now let's look at Judas. Entonces vamos a ver a Judas. Judas was also lying. Judas también estaba mintiendo. He was holding the bag of money for the Lord. Él estaba manteniendo la bolsa de dinero para el Señor. And he was pretending like he cared about poor people. Y él estaba pretendiendo a que le importaba a la gente pobre, But secretly, he was taking from the bag. pero secretamente él estaba agarrando de la bolsa. So what was the difference between Peter and Judas? Entonces, ¿qué era la diferencia entre Pedro y Judas? That's a good question. Esta es una buena pregunta. Which one do you want to end up being like? ¿Como quién quieres hacer tú? Peter or Judas? ¿Pedro o Judas? I want to be like Peter. Yo quiero ser como Pedro. I don't want to betray the Lord Yo no quiero traicionar al Señor and then commit suicide. y después matarme. You know, if you really look at it, Peter betrayed the Lord too. Si ustedes de verdad lo ven, Pedro traicionó al Señor también. But Yeshua told him, he said, before the rooster crows twice, you will have denied me 3 times. Pero lo que Yeshua le dijo es que antes que el gallo cante, tú me vas a traicionar 3 veces. What did Peter do? ¿Y qué hizo Pedro? He wept. Él lloró. Oh, my Lord. Oh, Señor. Judas tried to give the money back. Y Judas trató de dar dinero de vuelta. He gave the money back. Él entregó el dinero de vuelta. And something about Judas, Y algo de Judas. he went and hung himself on a tree. Él se guindó en un palo.
somehow, some way, Peter, by the grace of God, was able to pull himself back together. De una manera u otra, Pedro, por la gracia de Dios, se pudo levantar. How is it different? ¿Cómo es diferente? I'm telling you right now, Le estoy diciendo ahorita. the difference between you being lost and you being saved La diferencia entre ustedes que sean salvos o ustedes que sean perdidos. are you going to humble yourself? Se van a humillar. Are you going to be like Judas and just destroy your life ¿Vas a ser como Judas y vas a destruir tu vida? and any chance of being saved? ¿Y cualquier chance de ser salvo? Are you going to be like Peter? ¿O vas a ser como Pedro? Realize you did the wrong thing. Realizar que hiciste la cosa mala. Cry your little heart out. Llorar hasta que tu corazón ya no pueda. Humble yourself and repent. Humillarte y arrepentirte. That's what we got to do, saint. Eso es lo que tenemos que hacer, santos. We're going to continue in verse 14. Vamos a continuar en versículo 14. It says, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance. Dice, como hijos obedientes, no os conformes a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Yes, in your ignorance. En tu ignorancia. Now we were all ignorant, Todos éramos ignorantes, foolish. muy necios. But what are we going to do? Pero ¿qué vamos a hacer? Are we going to humble ourselves? ¿Los vamos a humillar? Are you going to pull yourself back together? ¿Te vas a levantar de nuevo? I look at it like this. Yo lo miro así. Nobody in their right mind will commit suicide. Nadie que está en su mente completa va a cometer suicidio. You have to have a devil Tienes que tener un diablo that has you committing suicide. que te tiene cometiendo suicidio. So that tells me you better turn to the Lord so that devil can be cast out. Entonces eso le dice a él que ustedes necesitan ir al Señor para que Dios pueda sacar ese diablo. Now don't tell yourself, I'll never do that. Y no te digas, yo nunca voy a hacer eso. Because what did Yeshua say about those 7 devils? Porque ¿qué dijo Yeshua de esos 7 diablos? It said that whenever you come to the truth, Dice cuando tú vienes a la verdad, Yahweh cleans you up. Yahweh te limpia. And the devil that you have leaves. Y el diablo que tú tienes se va. But then that devil says, Pero después ese diablo dice, I want to go back home. yo quiero regresar a casa. And whenever he comes back to you, Y cuando él regresa a ti, he sees that Yahweh and Yeshua have completely cleaned your life up. él ve que Yahweh Yeshua te ha limpiado tu vida. But the devil doesn't like it cleaned up. Pero el diablo no le gusta que esté limpio. He says, I got to get this place messed up, and I need to do it fast, and I need some help. Él dice, yo necesito desorientar este lugar y necesito hacerlo ligero y necesito ayuda. Because the devil wants you lost. Porque el diablo te quiere perdido. All the other devils work for Satan. Todos los otros diablos trabajan para Satanás. And Satan has given his demons marching orders. Y Satanás le ha dado a sus demonios órdenes. And those orders are, we want to damn as many souls as we possibly can. Y esa orden es, queremos condenar las almas que nosotros podamos agarrar. While we have a chance, we're going to destroy the lives of as many men and women as we can. Cuando tenemos el chance, vamos a destruir las vidas de cada hombre y cada mujer que podemos. So he comes back with his 7 other devil friends. Entonces, él viene con sus otros amigos, diablos, los 7. And the Bible says the last state of that person is worse than the first. Y la Biblia dice que el último estado de esa persona es más peor que cuando empezó. That's what happened to Judas. Eso es lo que le pasó a Judas. That's why he killed himself. Por eso él se mató. Judas wasn't that kind of person before, Judas no era ese tipo de persona antes. but he became that way after Yeshua cleaned him up, and then the devil came back with more devils. Pero él
hizo eso cuando Yeshua lo limpió y después él vino con más diablos. And one of the demons that came back to Judas was a demon of suicide. Y uno de los demonios que vino a Judas era un demonio de suicidio. You need to understand that if you keep on playing around with being obedient to what you've been taught, Ustedes necesitan entender que si ustedes siguen jugando con siendo obediente a lo que ha sido enseñado, you will end up being worse than you started. ustedes van a ser más peor que como empezaron. You may have never been a person that would cheat on your spouse. A lo mejor ustedes nunca han sido una persona que va a poner los cuernos a su pareja. But now, Pero hoy, with those extra devils, con esos más diablos, you just might have a devil to have you commit adultery. a lo mejor puedan tener un diablo de ayudarlos a cometer adulterio. And Yahweh only knows what other evil deeds. Y ya solo Yahweh sabe qué más malas cosas van a hacer. And you know these things are true, brothers and sisters. Y ustedes saben que estas cosas son verdaderas, hermanos y hermanas. Because Yahweh and Yeshua make sure that the people in the church know what is right and wrong. Porque Yahweh y Yeshua, ellos hacen la gente saber en la iglesia qué es bueno y qué es malo. If one of us is disobedient, Si uno de nosotros somos desobedientes, it's not like it was before you came to church. no era como antes que vino a la iglesia. Why? Because the other brothers and sisters are looking at you. ¿Por qué? Porque los otros hermanos y hermanas te están mirando. And Yahweh will not let you destroy his sheep. Y Yahweh no te va a permitir que tú destruyas sus ovejas. So he will make an example out of you. Entonces Él va a ser un ejemplo de ti. That's why you can't get away with stuff like you used to. Por eso ustedes no se pueden dejar ir con hacer las cosas como antes hacían. So we can't be acting ignorant anymore. Entonces ya no podemos actuar ignorantes. Hallelujah. Let's see what Hallelujah. verse 15 says. Vamos a ver lo que dice el versículo 15. It says, "But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation." Dice 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. So you got to start talking different Tienen que empezar a hablar diferente and walking different. y caminar diferente. When it says your conversation, Cuando dice su conversación, it's referring to everything. está refiriéndose a todo. Not just how you talk, No solo como tú hablas, but also everything you do. pero también todo lo que tú haces. Yes, that's why the flesh gets tired of church. Sí, por eso la carne se cansa de la iglesia. Because you used to be able to mess up. Porque antes tú te podías equivocar. And you didn't care about what anybody thought anyway. Y no te importaba lo que los demás pensaban de cada manera. You didn't care if you were a good example or not. No te importaba si eras un buen ejemplo o no. But now that you're in church and you've heard the truth, Pero hoy que estás en iglesia, escuchaste la verdad. you do know that everything you say and do matters. Tú sabes que todo lo que tú dices y haces, eso importa. Verse 16 says, "Because it is written, Be ye holy, for I am holy." 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. And if you call on the Father who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. So we got to start calling on the Father. Entonces necesitamos empezar a llamar al Padre. And we need to have fear. Y tenemos que tener miedo. I'm not talking about an unhealthy fear. No estoy hablando de un miedo no saludable. I'm talking about the kind of fear that will help you become a better person. Estamos hablando del tipo de miedo que te va a ayudar a convertirte en una nueva persona. Because it says that Yahweh, the Father, is without respect to persons and judges according to every man's work. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Yes, I will admit that whenever if you will just stay in church and be faithful, your fear for Yahweh will grow. Si tú te quedas en iglesia, tu temor a Yahweh va a crecer.
and you will become a better and better person every single day. Y tú te vas a convertir una mejor y mejor persona cada día. But you need to realize that he is judging you according to your work. Pero necesitan realizar que Él te está juzgando a tus obras. He's not going to save anybody just because he likes them. No va a salvar a nadie solo porque Él les cae bien. Yahweh doesn't like you so much that he's going to overlook your sins. Yahweh no le caes tan bien que no va a ver tus pecados. He sent his son so he would not have to ignore your sins. Él envió su hijo para que no tenga que ignorar tus pecados. He sent his son so that your sins could be taken away. Él envió su hijo para que tus pecados puedan ser quitados. Our sins are taken away in him because he showed the perfect example. Nuestros pecados fueron quitados de Él para enseñar el más perfecto ejemplo. He paid the price for all of our sins, Él pagó el precio por todos nuestros pecados, but he also made the way for us to cease from sin. pero también hizo la manera para que ya no pequemos. The only way that we can take part in that salvation La única manera que podemos tener parte en esa salvación is if we humble ourselves and obey the Spirit of Yeshua Messiah. es si lo humillamos y obedecemos el espíritu de Yeshua el Mesías. So we need to fear. Tenemos que temer. It says, pass the time of your sojourning here in fear. Dice, pasar el tiempo en nuestro, conducéis en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yeah, because you're just, a peregrino, right? Porque solo sos peregrino And we're just passing through. y solo estamos pasando. But there's something, we've got to get in Yeshua as we're passing through. Tenemos que entrar en Yeshua en lo que estamos pasando. We can't die in our sins. No podemos morir en nuestros pecados. We got to get in Yeshua while we're still alive. Tenemos que entrar en Yeshua en lo que todavía estamos vivos. And we don't know when we're going to die. Y no sabemos cuándo vamos a morir. Just like with Judas. Solo como Judas. Judas just didn't know that he was going to be overtaken by an evil spirit to kill himself. Judas no sabía que él iba a estar sobrepasado por un espíritu que lo iba a hacer que se matara. He would have never taken that money if he knew he was going to die. Él nunca hubiera agarrado ese dinero si él sabía que él se iba a morir. So we just don't know. Entonces nosotros no sabemos. Nobody knows. Nadie sabe. That's why we can't wait to get right. Por eso no podemos esperar hasta ponerlos bien. Amen. So I do truly thank Yahweh for this message. Amén. Entonces le damos gracias a Yahweh por este mensaje. The salvation is right there for us. La salvación está allí para nosotros. Apostle Washington is going to be going back to Mexico at the beginning of April. El apóstol Washington va a regresar a México 1 de abril. I'm not 100% for sure which cities he's going to. No estamos 100% seguros qué ciudad va a ir. Well, he said Suche last time. He did? Amen. Va a ir a Suche primero. Después va a ir a Pacula o la Ciudad de México. And so the thing about it is, saints in Pacula, La cosa es, santos de Pacula, saints in Mexico City, los santos de la Ciudad de México, hopefully he will be able to reach you. ojalá que él pueda ir con ustedes. But it's like this. Es como así. We keep bringing the gospel to different cities. Seguimos trayendo el evangelio a diferentes ciudades. Just like the Spirit brought the truth to me in 1997. Solo como el Espíritu trajo la verdad a él en 1997. This sister heard the gospel in what year? 2023. Yo escuché el evangelio en 2023. So that was just recently. Eso era recientemente. I heard it a long time ago. Él lo escuchó hace tiempo. Oh no, 2022, sorry. 2022. So between the two of us, Desde nosotros, who should be the big brother? ¿quién debe de ser el hermano mayor? Who should be the strong one? ¿Quién debe de ser el más fuerte? It should be me, right? Debe de ser él, ¿verdad? Who should be reading their Bible all the time?
¿Quién debe de estar leyendo su Biblia todo tiempo? Who should be encouraged to do the right thing? ¿Quién debe de estar animado a hacer la cosa correcta? Who should have spoken in tongues because they've been seeking the Holy Ghost? ¿Quién debe de hablar en lenguas porque han buscado el Espíritu Santo? Who should always be wearing their modest apparel and never taking breaks? ¿Quién debe de siempre usar su vestidura modesta y nunca tomando paros? And of course, who should have been baptized in the name of Yeshua Messiah? Y claro, ¿quién debe de estar bautizado en nombre de Yeshua Mesías? Who should be strong in the Lord and in the power of his might? ¿Quién debe de estar fuerte en el Señor y en el poder de su voluntad? It's the ones that have already heard it. Son los que ya lo escucharon, The ones that have heard it for years now. los que lo escucharon por años hoy. Is that not right? ¿No es eso correcto? So I'm hoping that Apostle Washington will be able to make it to every city. Entonces estamos esperando que el apóstol Washington pueda ir a cada ciudad. But if there is a certain place that he can't make it to on one of his visits, Pero si hay un lugar que no puede ir en una de sus visitas, don't be discouraged. no se desanimen. Keep on witnessing to your whole pueblo. Sigan testificando a todo su pueblo. Don't be dismayed. No se preocupen. Yeah, don't get tired of doing the right thing. No se cansen de hacer la cosa correcta. Keep on preaching that gospel. Sigan predicando ese evangelio. Keep on gathering together in his name. Sigan en comunión en su nombre. Keep on praying. Sigan orando. Amen. Amén. Because serving the Lord is something that Satan fights hard against. Porque sirviendo al Señor es algo que Satanás pelea. So stay strong, my brothers and sisters. Entonces manténganse firmes, hermanos y hermanas. We'll be praying for you. Vamos a estar orando por ustedes. Pray for me that I can come back to Mexico again sometime soon. Oren por él para que él pueda ir a México de nuevo. And Sister Madeline and Y yo her también. husband. Y mi esposo. So pray for us Oren por nosotros. as we pray for you, Como nosotros oramos por ustedes. that Yahweh will bless us all to be strong Que Yahweh los va a bendecir a todos, que seamos and fuertes stay in the Spirit. y mantenernos en el Espíritu. Because whenever Yeshua Messiah is finally revealed, Porque cuando Yeshua el Mesías se revele at the very, very end, en el final, we're going to realize that all the suffering that we do as believers is worth it. vamos a realizar que todo el sufrimiento que hacemos como creadores valió la pena. So we're going to have one more word of prayer, and Vamos then a we're going to tener una close. oración más y vamos a cerrar. Amen. Amén. Father Yahweh, Señor Yahweh, Lord, may you soften our hearts. Padre, puede hacer... Something about suave. Puede ensuavecer nuestros corazones. Thank You're you. welcome. And just help us, Lord, not to have a heart of stone. Y ayúdenos, Señor, no tener un corazón de piedra. Sometimes people we love stop serving you. A veces la gente que amamos ya para de servirte. And they were our encouragement at first. Y ellos eran nuestro ánimo al principio. But now we're learning more and more Pero hoy estamos aprendiendo más y más. that no one is our encouragement but you, Father Yahweh, Que nadie es nuestro ánimo, solo usted, Padre Yahweh. and your Son, Yeshua Messiah. Y su Hijo, Yeshua Mesías. We don't need anybody else to be strong for us. No necesitamos a nadie más que sea fuerte para nosotros. We can be strong for ourselves. Podemos ser fuerte para nosotros mismos. And yes, we thank you for our brothers and sisters that are strong in you. Y sí le damos gracias por nuestros hermanos y hermanas que están fuertes en ti. And you will continue to be our God. Y usted va a continuar a ser nuestro Dios. You will continue to be our all in all. Usted va a continuar a ser nuestro todo en todo. Bless us all to be in the Spirit Bendígalos a todos de estar en el Espíritu and to obey the apostles' doctrine. y obedecer la doctrina del apóstol. Forgive those that have sinned against you. Perdona a aquellos que han pecado contra ti. Touch their hearts and help them to repent and turn again to you. Toque sus corazones y ayúdelos a arrepentir y volver a ti. Help us to let our light shine so that we can be part of help. Ayúdelos a que nuestra luz brille para que podamos ayudar. In your precious holy name, Yeshua Messiah, we give you thanks and praise. En su nombre precioso, Yeshua Mesías, le damos gracias. Amen. Amén. La paz sea con ustedes, hermanos. Adiós. Los amamos.